Ok, chicos, buenas tardes, ya casi noches. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy estaremos viendo lo que sería la última semana del módulo uno, la semana 4. Recuerden que deben tener los micrófonos apagados. Ajá, gracias para evitar como la interferencia. Y en esta semana vamos a continuar con lo que serían las herramientas de calidad. ¿Recuerdan que la semana pasada había una práctica entre paréntesis opcional acerca de Pareto que yo les dije que íbamos a estar resolviendo hoy en Excel? Bueno, tuve unos problemas con la compu, entonces no la vamos a poder resolver en vivo, pero cuando termine la clase yo se las voy a estar subiendo a la plataforma, lo que sería la solución de esa tarea y, bueno, tarea entre comillas, y pues cómo se hace el gráfico de Pareto en Excel. No se preocupen si no lograron subirlo a la plataforma, al final no se logró habilitar como el espacio, pero a los que me la mandaron por correo, muchísimas gracias, de verdad lo valoro un montón. Y a los demás van a poder revisarla, como les dije, al final de la clase, va a estarse subiendo por ahí, por la plataforma, en la semana 3. Entonces, sin más que decir, vamos a continuar con lo que sería ya la clase. La de hoy es un poquito larga, es de entender mucho, vamos a ver más gráficos, así que no se preocupen si no entienden, como les he dicho siempre, no se preocupen si me tienen que interrumpir, con muchísimo gusto los vemos. Entonces vamos a empezar, les voy a presentar y me confirman con un dedito si sí logran ver. Ujú. Ok, me avisan si están viendo. Perfecto, súper, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a empezar, como les dije, con herramientas de la calidad. Esta, la clase de la semana 4 del módulo uno para el programa de formación técnica, control y aseguramiento de la calidad industrial. Entonces, el primer tema que vamos a ver hoy, conformando nuestras herramientas de la calidad, son los círculos de la calidad. Esta es una técnica utilizada en las empresas para la mejora, pues, de la misma, de la calidad. Ok, la idea básica de los círculos de calidad consiste en crear conciencia de calidad y productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización, a través del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo recíproco. El origen. Esta filosofía de trabajo, implantada en sus orígenes en empresas de cultura oriental, no ha sido tan extendida ni efectiva en organizaciones de corte más occidental. No obstante, realizando las adaptaciones y las modificaciones oportunas a la realidad de cada empresa, esta práctica puede ofrecer mucho valor a la gestión de la mejora de cualquier tipo de organización. La situación ideal de esta buena práctica es la que permite su generación de forma espontánea y por iniciativa de los propios componentes de los equipos, aunque para llegar a esta situación la organización debe seguir una metodología de implantación que se oriente a este fin. Características. Son grupos pequeños, en ellos pueden participar desde 4 a 15 miembros. Los integrantes deben trabajar bajo el mismo jefe o supervisor, quien a su vez es también integrante del círculo. Todos sus miembros deben laborar en un mismo departamento o área de trabajo y la participación es voluntaria y sus reuniones se realizan fuera de los horarios de trabajo. Beneficios de estos círculos de calidad. Mejoras en la calidad de los productos y en la productividad de la empresa, reducción de costos, promoción de la satisfacción del personal por su trabajo, autodesarrollo personal, creación de conciencia por la calidad y la productividad. Además de que todos estos beneficios en conjunto inevitablemente nos arrojan a una mejora en las relaciones humanas. Ok, ahora vamos a ver cómo es más o menos que se crean o se trabajan estos círculos de calidad por medio de las etapas de la operación. Primera etapa,
a nivel de los empleados, quienes identifican, analizan y presentan una solución de un problema a la gerencia. Y segunda, a nivel gerencial, quienes acogen las sugerencias y estudian su posterior aprobación. Pasos para la operación. Entonces, se seleccionan los problemas a resolver, se define o establece la situación actual del problema, se analiza el problema, obteniendo datos y la información necesaria, se definen las alternativas de solución y decisión por consenso, se define el plan de implementación, se presenta el plan para su ejecución, se ejecuta el plan, se evalúan los resultados, confirmación del efecto de la mejora realizada y su implementación, y se tiene un control para mantener el efecto de la mejora. Ok, en resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento, los círculos de calidad se componen de personas, no muchas ya que son grupos pequeños, que estén bajo un mismo mando o supervisión y que trabajen en el mismo departamento. Estos círculos de calidad son totalmente voluntarios y fuera del horario de trabajo. Además, cuentan con la participación del supervisor. Y en estos se exponen ciertos problemas, los cuales su solución se puede dividir por etapas. La primera, que es cuando los trabajadores o voluntarios ofrecen y dan soluciones a un problema presentado por la gerencia o el mando. Y la segunda etapa, que es donde esta gerencia, mando o supervisión acoge esas ideas, las analiza para que se logren implementar. Y ahí es donde inevitablemente ponemos en práctica estos pasos. Entonces, imaginándonos que todos somos parte de un círculo de calidad para un problema que se está dando, vaya la redundancia, en el departamento de calidad, estamos frente a frente, somos un grupo, fuera de nuestro horario laboral, estamos acá voluntariamente, vamos primero a seleccionar los problemas a resolver. Estos pueden ser tanto analizados y dados por nosotros o casi siempre son dados o generados, eh, bueno, expuestos, perdón, en el círculo por parte de la gerencia o el mando. Entonces, seleccionan esos problemas a resolver, se define o establece la situación actual del problema, cómo está actualmente el problema, en qué etapa está, qué tan grave se está haciendo, etcétera, etcétera. Se analiza el problema obteniendo datos y la información necesaria. Cuándo surgió el problema, por ejemplo, qué está causando ahorita, por qué lo estamos clasificando como un problema. Se definen las alternativas de solución y decisión por consenso, o sea, todos podemos aportar nuestras ideas, todos podemos aportar nuestras opiniones y soluciones, pero al final esa decisión será por un consenso, que significa que todos deben estar de acuerdo para lograr pasar al siguiente paso, que sería definir el plan de implementación. Entonces, entre todos también definimos cómo vamos a implementar esta solución, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer para pues solucionar o mitigar el problema presentado. Se presenta el plan para su ejecución, ya sea a la gerencia, a la empresa, a la supervisión, a cualquier persona que necesite saberlo o deba saberlo. Se ejecuta el plan, lo ponemos en marcha, empezamos a trabajar por esos resultados y por último se evalúan estos mismos prácticamente, que es donde confirmamos que efectivamente tuvimos una mejora al implementar este plan. Y ya como un siguiente paso es seguir teniendo el control para que el efecto de mejora sea prolongado, ¿verdad? Y no termine solo en un primer día, en un primer sector de tiempo, etcétera, etcétera. Algo así como las 5 S. Debemos implementarlas, llevarlas a la acción, etcétera, etcétera, pero también debemos tener ese protocolo que nos va a permitir seguir haciendo las cosas bien, seguir obteniendo resultados de mejora continua, etcétera, etcétera. Ok, ahora vamos a ver el uso del ciclo PHVA o el ciclo Deming, que es una base para normas ISO. Ese ciclo inicia por este ladito de acá, que sería planificar. ¿Qué hacemos en la etapa de planificar? Bueno, establecemos objetivos, acciones, indicadores y métodos. Una vez esto establecido, vamos a la parte de hacer. ¿Qué hacemos en hacer?
Bueno, ponemos en práctica el plan y recopilamos aquellos indicadores. Una vez que ya está en marcha el plan, seguimos con la verificación, o sea, verificamos. Comparamos los resultados de la ejecución versus los del plan. Entonces, en esta parte de acá lo que hacemos es, bueno, los que llevamos hasta el momento es planificamos lo que vamos a hacer, establecemos nuestros objetivos, nuestras proyecciones, lo hacemos, lo ponemos en práctica de la mejor forma, lo ejecutamos y vamos recabando esa información importante. Cuando nos corresponde verificar, comparamos los datos que estamos obteniendo versus los que obtuvimos como resultado de análisis en la etapa de planificar. O sea, comparar que los resultados que estamos obteniendo en la ejecución estén más o menos por la misma línea o puede ser que no, de esa proyección que ya hicimos. Y por último, actuar, que sería que tomamos acciones correctivas o reforzamos el proceso. Entonces, si algo está saliendo mal, si vemos que los resultados de la ejecución no son como los del plan, pero tampoco están yendo bien, tomamos acciones correctivas. En el caso de que los resultados estén yendo bien, a pesar de que tal vez sean algo distintos a nuestra proyección, pues reforzamos el proceso para que se siga manteniendo esta mejora continua. Estos primeros que vamos a ver, estas herramientas son muy teóricas, entonces es nada más como de poner atención, de imaginar cómo lo haríamos en nuestros casos, etcétera, etcétera. Ok, ahora vamos a ver una muy fácil que son las hojas de verificación. Básicamente, chequeo y marcar. ¿Alguno ha usado hojas de verificación o sabe qué son? Vamos a ver. No sé si alguien me levantó la manita o no. Ok, Brian, Hola, buenas noches. hola, buenas. Me parece que en temas de inventario se hace. Exactamente, sí. Bueno, en temas de inventarios se utilizan las hojas de verificación y en muchos otros temas más como calidad, producción, etcétera, etcétera. Entonces, gracias Brian por tu aporte. No sé si quieres decir algo más o continúo. Adelante, gracias. Perfecto, gracias a vos. Ok, entonces, como dijo el compañero, estas hojas de verificación son utilizadas en bastantes departamentos que lleven una correlación dentro de la empresa. Ok, ¿qué son o para qué se utilizan? Las hojas de verificación se utilizan para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso, con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, análisis y control de la información relativa al proceso. Básicamente es un formato que facilita que una persona pueda tomar datos en una forma ordenada y de acuerdo al estándar requerido en el análisis que se esté realizando. Las hojas de verificación, también conocidas como de comprobación o de chequeo, organizan los datos de manera que puedan usarse con facilidad más adelante y brinda grandes respuestas. Entonces, vamos a ver sus usos principales. Uno, para la clasificación de artículos defectuosos. 2, para localización de defectos por pieza. 3, determinar causas de defecto. 4, verificación o chequeo de tareas de mantenimiento. 5, cumplir con BPM. Y 6, lugares importantes. ¿Alguno sabe el significado de BPM? Mm, mm, ok, ok, no se preocupen. Las BPM son las buenas prácticas de manufactura, literal, como sus siglas, buenas prácticas de manufactura. Estas prácticas de manufactura son básicamente el protocolo que todos en la empresa y sobre todo nosotros como futuros supervisores de calidad debemos seguir. Entonces, que todo se lleve a cabo con inocuidad, con limpieza, de la mejor forma, de acuerdo al protocolo, etcétera, etcétera. Entonces, estos son algunos de los usos principales de las hojas de verificación. Ok, vamos a ver cómo se elabora una hoja de verificación. Primero tendremos la identificación.
Después, forma de recolección del problema, ya sea con las 5 Ws y una H, que no sé si recuerdan lo que era. Lo vimos la clase antepasada, si no me equivoco. Si no se acuerdan, no se preocupen. Básicamente eran esas preguntas en inglés como what, who, which, em, where y cosas así. Y la H era how. Básicamente, estas son preguntas que nos van a ayudar a saber cómo podemos recolectar la información de este problema, que serían dónde, cuándo, qué, cómo, por qué, etcétera, etcétera. Después tendremos que realizar el diseño de la hoja. Debe ser sencilla, práctica y fácil. El siguiente paso sería cuántos datos se considerarán y por último debemos hacer una prueba preliminar. Ok, consejos para la elaboración. Asegurarse de que las observaciones sean representativas, asegurarse de que el proceso de observación es eficiente, de manera que las personas tengan tiempo suficiente para hacerlo. La población muestra debe ser homogénea, en caso contrario, el primer paso es utilizar la estratificación o la agrupación para el análisis de las muestras, observaciones, las cuales se llevarán a cabo en forma individual. Ok, en resumen de estas hojas de verificación y como repaso. Son súper importantes para reunir datos que queramos saber básicamente cómo se están moviendo dentro de un proceso. Imagínense en una hojita normal de un cuaderno en el cual van a tener identificado un problema. Por ejemplo, algo básico, no sé, qué tan sucia está la planta o qué mantenimiento hay que hacerle a la planta. Entonces, de acuerdo a ese título, de acuerdo a ese problema que ustedes identificaron, vamos a ver cómo se están comportando los datos. Y lo vamos a hacer con estas piezas de aquí. Perdón, con estos pasos de aquí. Entonces, primero identificamos, después vemos la forma de recolección, como por ejemplo podemos poner cómo está tal vez el equipo. Entonces, tal vez máquina uno está funcionando bien, máquina 2 presenta un problema en la línea de empaque 3, máquina 4, etcétera, etcétera. El diseño de la hoja que vamos a realizar, que debe ser sencillo, yo recomiendo un título que sea básicamente la identificación del problema. Después vamos a imaginar o podemos poner lo que serían los datos importantes, que básicamente sería, no sé si recuerdan cuando vimos en la segunda clase los planes de control de calidad, que yo les dije que el encabezado debe tenerlo cualquier documento que pueda ser aprobado por ISO. Entonces siempre podemos poner un encabezado poniendo el nombre del observador, en este caso podemos ser nosotros o la persona que realice el proceso con la hoja de verificación, el lugar, en este caso, no sé, planta exportadora de piñas, sociedad anónima, y la fecha. Por ejemplo, el día que se realizó la observación pudo ser hoy, que sería el 11 de febrero del 2025. Entonces, a como se puede hacer ese ejemplo, también se pueden poner los problemas en una columna e ir marcando por días cuántas veces se da, básicamente recolectando su frecuencia. Después vamos a ver cuántos datos se considerarán. En este caso, si lo hacemos por día, serían los datos del lunes, del martes, del miércoles, del jueves y del viernes del problema uno, problema 2 y problema 3. Y por último haremos la prueba preliminar, que sería pues realizar la investigación o confirmar que la hoja de verificación puede ayudarnos a detectar estos datos del problema. Ok, en esta parte de los consejos es importante que podamos asegurarnos de que las observaciones sean representativas, o sea, de que sí nos vaya a arrojar un número, de que sí podamos ver su comportamiento y su movimiento, que nos aseguremos de que el proceso de observación es eficiente, de manera que las personas tengan tiempo suficiente para hacerlo, esa está muy clara.
y de que la población que vamos a agarrar sea homogénea. En caso contrario, lo que podemos hacer es dividir o agrupar para que el análisis de las muestras sean llevadas a cabo de forma individual. ¿Hay alguna pregunta hasta acá con estas tres herramientas teóricas que les acabo de mostrar? ¿Algún comentario también 100% válido? Si quieren que me devuelva alguna. Ok, gracias Jorge. Cristian, Fabiola, gracias. ¿Alguno podría mencionarme las tres herramientas que acabamos de ver? Estaban fáciles. Ok, bueno, chicos, sí sería importante como que intentemos participar lo más que podamos, aunque sea, profe, no me acuerdo, o profe, la verdad es que mejor repítalas, etcétera, etcétera, yo puedo hacerlo. Si no se me entendió, tienen que decirme. Recuerden que esto no es una clase que en algún momento puede ser olvidada o que realmente no me va a servir para nada. No, se están formando acá como profesionales, como personas que deben saber estas cosas si quieren llegar a implementar realmente cosas productivas y eficientes en sus lugares de trabajo. Entonces se las voy a repetir, de verdad que a mí no me cuesta nada y pues yo más bien feliz de que ustedes se vayan de acá entendiendo lo más que puedan. Entonces, primero vimos los círculos de calidad, que básicamente son pequeños grupos de personas voluntarias que trabajan en el mismo departamento, bajo el mismo mando, fuera de horario de trabajo en estos círculos. Se presenta un problema al cual se le requiere dar una solución, se buscan soluciones entre todos los miembros y se toma alguna por consenso. Se implementa esta solución, se evalúan sus resultados y últimamente se implementa también un plan que nos permita que esta solución nos siga arrojando mejora continua. Después vimos el ciclo PHVA o ciclo Deming en el cual nos mostraba cuatro etapas para implementar algo. La primera, como su sigla lo dice, P, planificar, en donde estableceremos objetivos y o proyecciones que nos ayudarán pues a este plan, ¿verdad? Y acá en planificar vamos a hacer toda la parte de planificación, como lo dice la palabra, de este proyecto que vamos a implementar. En H es donde haremos, es hacer, y ahí en esta etapa del ciclo es donde vamos a implementar ya el plan, en donde vamos a pasarlo a algo más tangible. En la V, que vendría siendo verificar o estudiar, es donde vamos a hacer estos chequeos y vamos a estar verificando si se está cumpliendo, si se está dando, si los resultados que nos está arrojando este plan ya implementado son parecidos o cómo van con respecto a la proyección que hicimos al inicio. Y por último, en actuar, si el proceso va súper bien, lo vamos a reforzar para que se siga dando de la mejor forma. Y si vemos que va ahí más o menos renqueando, lo que vamos a hacer es tomar acciones correctivas, hacer algo para que este plan no me cause resultados negativos, sino más bien sea una mejora en la empresa. Por último, que son las que acabamos de ver, las hojas de verificación, que bueno, se pueden adaptar mucho a las herramientas pasadas que vimos, como los círculos de calidad o este ciclo PHVA. Y en las hojas de verificación básicamente es donde nos establecemos un problema y nosotros somos los que evaluamos con qué frecuencia se está dando, en el caso de que lo hagamos por frecuencia, si cumple o no, en caso de que sea una hoja de especificaciones, si llegó o no cierta materia prima, si llegó en la cantidad correcta, etcétera, etcétera. Es donde verificamos que el problema, perdón, que la situación que tenemos sí se esté dando según, entre comillas, algún protocolo o algo que ya tengamos establecido
o donde vemos cómo se comportan los datos de un problema para poder solucionarlos. Entonces, después de esto, no sé si ahora sí alguien me puede repetir las tres herramientas o al menos confirmarme que quedó claro. Ok, Brian, adelante. Ah, ok. ¿Se me escucha así? Sí, sí, señorita. Ok, el primero era círculos de calidad. Ujú, Luego, uso del ciclo PHVA, ¿es correcto? correcto, exacto. Y las hojas de verificación. Perfecto. ¿Y las entendiste? ¿Te quedaron claras? Sí, en general sí. Ok, ok, bueno, me conformo con eso. Muchas gracias, Brian. Si alguno no entendió, si a alguna aún no le queda claro cómo implementarlo en su lugar de trabajo, por favor me lo dice y con mucho gusto puedo utilizar más ejemplos, puedo incluso mandar algunas fotografías al chat de ser necesario y pues sí, cualquier cosa con tal de que aprendamos. Es importante que entiendan esto y que pongan mucha atención porque, repito, no en general solo esta semana, sino en todas las que ya pasaron y las que están por venir, es una formación que ustedes están tomando para el bien de su futuro, el bien de su carrera laboral, etcétera, etcétera. Y pues créanme que en una empresa, siempre, 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 más en nuestra área de trabajo, va a ser importante que tengamos a mano estas herramientas de calidad. Básicamente, literal, son como tenerlas en una cajita de herramientas que sería nuestro cerebro y en el momento en el que se presente una oportunidad o un problema, abrir y tenerlas a mano, tener estos recursos siempre disponibles y claros. Ok, entonces, ahora ocupo que pongan muchísima más atención. De nuevo, repito que si no entienden algo me lo digan y yo con mucho me devuelvo, porque vamos a ver ahora los gráficos estadísticos. Ya la semana pasada vimos Pareto, esta semana vamos a ver algunos otros que son de suma importancia, como siempre, para ver cómo se comportan los datos. Entonces, los gráficos estadísticos son una forma simplificada y eficiente de representar los datos en forma visual para su correspondiente interpretación. Pues como dice un dicho, un gráfico habla más que mil palabras. Es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos en los que se ha dividido. Entonces, básicamente, los gráficos estadísticos van a ser esa representación visual que nos van a mostrar a nosotros cómo se están moviendo los datos, qué están haciendo los datos de ciertas situaciones o de algún problema que estemos teniendo. Em, Se puede hacer por subpoblaciones, que básicamente son los estratos en los que se ha dividido tal vez el problema o la situación, y pues tenemos muchas formas de hacer gráficos y de demostrarlos. Entonces, acá están los tipos de gráficos. Los gráficos se dividen, los de estratificación, se dividen en circular, lineal y de columnas. Y los de columnas se dividen en gráfico simple y comparativo. Entonces vamos a verlos todos. Recuerden que estos son los gráficos de estratificación y que básicamente nos van a ayudar a ver cómo se están comportando los datos. Ok, primero, estadística descriptiva. Se dedica a la descripción, visualización y resumen de los datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Un fenómeno de estudio, como les he dicho, es el problema o la situación que queramos representar. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o medidas numéricas. Entonces, primero, algunos ejemplos básicos de parámetros estadísticos son la media y la desviación estándar. Y algunos ejemplos de gráficos son histograma, pirámide poblacional, gráfico circular, entre otros. Entonces,
Como dice acá, siempre se pueden representar ya sea de una forma resumida numéricamente o gráficamente. Numéricamente con parámetros estadísticos, que de hecho estadística es el próximo módulo, si no me equivoco, como la media y la desviación estándar, y ya más gráficos o visuales como los histogramas, los gráficos de barras, el gráfico circular, entre otros. Ok, iniciaremos con lo que serían los gráficos circulares, también llamados gráficos de pastel, gráficos de tarta, de torta o gráfica de 360 grados. Es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y porciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele ser de más de 4. Ok, ¿cuánto porcentaje se le estaría asignando a un gráfico circular que solo esté dividido en 4 porciones? Por ejemplo, ¿cuánto representaría cada uno de estos en porcentaje? Brian, vi que levantaste la mano. 25%. Exactamente, 25%, porque al final todo el gráfico nos va a representar un 100% dividido en la cantidad que se nos arroje según la situación que estemos evaluando. Muchas gracias, Brian. Está súper correcta tu respuesta. Ok, entonces vamos a ver cómo se construyen, cómo se hacen estos diagramas circulares, gráficos circulares de pastel, diagrama 360, etcétera, etcétera. El diagrama de sectores se construye dividiendo un círculo en sectores circulares cuyos vértices coinciden con el centro del círculo. Ahora bien, se dividen los 360 grados del círculo en partes proporcionales a los porcentajes correspondientes, donde 360 representa el 100%. Es por esto que al partir un gráfico circular en 4 partes, estamos obteniendo por cada una un 25%, porque al final el 360 grados va a venir siendo la representación de un 100%. Entonces, si tienen un cuadernito a mano, si pueden utilizar Excel, etcétera, etcétera, me pueden ir siguiendo y si no, lo más concentrados posible. Entonces, vamos a ver este ejemplo, suponiendo que se realizó una encuesta a unas personas acerca de qué medio de entretenimiento prefieren. Entre las opciones más votadas tuvimos cine, radio, teatro y televisión. Por cine, teniendo una cantidad de 560 personas, radio 95 votos, teatro 210 y televisión 650. Entonces vamos a hacer esto en un gráfico. Vamos a ver al final cómo se ven estas cantidades en porcentajes. Ok, entonces el primer paso es totalizar las cantidades. Como vimos la clase pasada, totalizar es sacar la suma de todas las cantidades que estemos por evaluar. En este caso, 560 más 95 más 210 más 650 nos arroja un resultado de 1515. El segundo paso es sacar los porcentajes. Si recuerdan, estos porcentajes se podían sacar con una fórmula súper básica que de hecho viene acá, que serían cantidad, en este caso para cine 560, entre el total 1515 por 100. Eso sería 37%. Entonces, adjuntamos una columna llamada porcentaje. Eso lo podemos hacer tanto en Excel como en un cuaderno, como en nuestra mente, utilizando la calculadora, como quieran. Y vamos añadiendo el porcentaje. Y así sucesivamente con todas. 95 entre 1515 por 100, 6%. 210 entre 1515 por 100, 14. 650 entre total por 100, 43, arrojándonos un resultado, si totalizamos esos porcentajes, del 100%. ¿Qué? Si recuerdan, en Pareto la otra columna que agregábamos era el porcentaje acumulado. En este gráfico circular o gráfico de pastel, nuestra columna extra va a ser la de los grados. Ok, pero ¿cómo logramos sacar los grados? Entonces, calcular los grados que se tomarán en el círculo con base a los porcentajes se realiza de la siguiente forma. Ok, tomamos 360 grados, que es un dato fijo que siempre tendremos, siempre serán 360 grados para un gráfico de pastel, por
el porcentaje de la cantidad y le damos igual en la calcu y nos va a señalar el grado que va a significar esa cantidad. Entonces, por ejemplo, en cine tenemos que 560 personas prefieren el cine. Esos 560 dentro del 100% nos representa un 37%, que en grados se vendría traduciendo a 133 grados en- dentro de los 360. Y así lo hacemos sucesivamente con todos. Entonces, 360, que es el dato fijo que nunca se mueve, por el porcentaje, para el siguiente ejemplo sería 6%, igual, y en este caso sería 23 grados. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Lo entendieron? ¿Me van siguiendo? Leonel, gracias. Gracias, Diana. Jorge, gracias por confirmar. Gracias, Brian, Cristian. Ok, perfecto. Esto es muy fácil, entonces súper bien que lo estén entendiendo y muchas gracias a todos los demás que me confirmaron. Entonces, así es como se vería ya siendo pues el gráfico, siendo algo más visual. Y en la nota dice se utilizan las cantidades de los grados para tomarlos del círculo usando un transportador. ¿Recuerdan que era un transportador? Lo que utilizábamos en la escuela para sacar justamente esto de los grados. No sé si recuerdan. Creo que era como una regla como circular. Ajá, exacto, que tenía como un medio círculo arriba. Sí, súper. Muchas gracias. Aquí ahorita ya sigue una imagen para los que no se acuerdan. Entonces, básicamente, así es como se ve ya este gráfico. Podemos ver las flechas que nos indican las cantidades. En Excel es muy fácil porque no tenemos que hacer todo este proceso así como lo acabamos de ver. Solamente sacamos las cantidades y la totalización. Seleccionamos ambas columnas, le damos a donde están los gráficos y seleccionamos el de pastel. Y ahí pues podemos editarlo, podemos cambiar los colores, seleccionar que se vean el porcentaje en cada cantidad o no. Entonces en Excel es súper fácil, nos saltamos dos pasos que sería sacar el porcentaje y los grados, pero si lo estamos haciendo a mano, sí es importante que sepamos estos procedimientos, el del porcentaje y el de los grados y además, inevitablemente, cómo hacerlo o cómo dibujarlo, que aquí es donde vamos a usar el transportador. Ok, este es el transportador. Para los que no se acuerdan, tiene como una regla abajo y un medio círculo arriba. Habían muchos tipos, pero estos son como los más comunes o los que más se veían. Para realizar el círculo, yo recomiendo por temas de que sea una presentación más limpia del gráfico, más ordenada, etcétera, etcétera, de que se ayuden de un compás. Entonces, con un compás realizan el círculo y con ayuda del transportador vamos a poner el centro en justo también el centro del círculo. Casi siempre queda marcado el puntito del compás, entonces nada más como de alinearlos. Los transportadores siempre tenían como un circulito chiquitito, sin relleno, y a veces algunos venían dibujados por encima del plástico. Entonces, ese lo alineamos justo en el centro. Y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo se comportan los datos. Por ejemplo, entonces, de acá hacia acá tenemos el primero, que si mal no recuerdo era cine, con 133 grados. Y ustedes tienen que ir moviendo, perdón, el transportador. Voy a meterme a la reunión, nada más como para que logren verlo. Entonces, pueden ir ajustando desde el 0%, perdón, desde los 0 grados hasta los 133. Después, de nuevo, desde el centro, ajustan para que desde su transportador queden los 0 grados justo donde termina el 133 y lo marcan hasta los 23 grados. Y así sucesivamente hasta que logren darle la vuelta al círculo y todos sus valores estén representados dentro de él. ¿Alguna duda? ¿Ok? Segurísimos. Si voy muy rápido también pueden decírmelo, sin problema, no pasaría nada. ¿Ok?
Bueno, chicos, gracias por confirmarme. Es importante que lo entiendan, repito, porque, bueno, temas de examen y todas estas cosas y nuestra preocupación principal es que ustedes salgan bien, vayan preparados para la vida, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, no tengan miedo jamás de preguntarme algo. Ok, entonces, si no hay dudas, seguimos viendo que es importante que siempre tengamos esto claro, el título y la identificación de las partes. Siempre debemos presentar cosas con título, debemos identificar estas cosas, saber, tal vez nosotros sabemos qué estamos presentando, pero las demás personas no, y por eso es importante que siempre tenga un título. En este caso sería actividades de entretenimiento. También es importante que logremos identificar las partes y que no solamente representemos un círculo con muchos colores, sino que además agreguemos el porcentaje que representan dentro de un 100% y a qué categoría corresponden. 37% cine, 6% radio, 14% teatro y 43% televisión. Ok, continuamos con los gráficos lineales, que básicamente en estos gráficos lineales vamos a utilizar algo que también se veía mucho en la escuela, incluso en el colegio, llamado plano cartesiano. ¿Recuerdan que era un plano cartesiano? Ok, veo que algunos no. Ujú. Ok, No era como ujú. una cruz, si no me equivoco. Ajá, exacto, era como una cruz. Fabiola, Sí, sí, correcto. Aquí un compañero, una crucecita, creo que como con una X y Y. ¿Sí? justo, muchísimas gracias a los dos. Sí, básicamente era como una crucecita que contaba con X y Y. Pero en esta crucecita casi siempre nos ponían a dividirlo como en cuatro partes, ¿verdad? La izquierda de arriba, la derecha de arriba, izquierda abajo y derecha de abajo. En donde íbamos a tener como ciertas combinaciones. Por ejemplo, en la izquierda de abajo todos los números iban a ser negativos, no sé si recuerdan. Pero en la izquierda de arriba íbamos a tener números tanto negativos como positivos, dependiendo del eje. En la derecha de abajo íbamos a tener igual positivos y negativos, pero en la derecha de arriba íbamos a tener todos aquellos valores positivos. Y con esa parte de arriba es con la que nosotros vamos a trabajar. Por eso acá en la presentación ustedes logran ver que hay como dos ejes, como dijo la compañera Fabiola. El eje horizontal, que nos viene representando el eje X, y el eje vertical, que viene siendo el eje Y. Estos valores, tanto de X y Y, van a estar en positivo, pero en este caso, por temas del gráfico lineal, vamos a tener que el eje X o el eje horizontal siempre, siempre, siempre nos va a representar tiempo. Entonces, en el eje X, en temas de gráficos lineales, siempre vamos a encontrar tiempo, ya sean minutos, días, meses, años, trimestres, etcétera, etcétera. Y en el plano Y, que vendría siendo el eje vertical, vamos a tener cantidades. 2, 3, 4, 5, 500, 600, 700, etcétera, etcétera. Ok. Esta gráfica nos muestra la forma en que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable, que generalmente es el tiempo. Entonces, en palabras simples, con los gráficos lineales lograremos entender o representar cómo es que se van moviendo una variable dependiendo del tiempo. Entonces, ¿cómo cambia una variable de valores dependiendo de una variable de tiempo? Ok, antes de pasar con la construcción, es importante decirles que la obtención de estos valores se basa en estudios, en toma de datos, recolección de los mismos. ¿Cómo? Bueno, vemos lo que queremos representar a través del tiempo y vamos tomando sus frecuencias. Por ejemplo, ¿cuántas veces hubo paro de planta en el último mes? Entonces, en enero nosotros recolectamos como datos que hubieron 15 paros de planta, en febrero 20, en marzo
5, etcétera, etcétera. Entonces, esta representación que puede ser a lo largo de años, de días, de minutos, por ejemplo, cuántos pares de planta hubo en una semana, etcétera, etcétera, vamos a utilizarla para crear el plano, ¿verdad? Para crear el gráfico lineal. Y eso es lo que vamos a representar. Entonces, recuerden que los datos no son inventados, jamás ni nunca, son más bien recolección de investigaciones previas que nosotros hemos hecho. Ok, continúo ahora sí con el plano de construcción. Entonces, para construir este plano es donde les dije que nos íbamos a enfocar más en cómo funcionaba este plano cartesiano en la escuela. Teníamos, al igual que acá, pares ordenados, que los pares ordenados siempre, siempre, siempre van a ir en este orden, X y Y, no Y y X, no, siempre X y Y, y eso va a ser la representación de todos nuestros valores. Entonces, características de este plano o de este gráfico siempre tendrá una intersección en cero, que es la esquinita que vemos acá, y sus ejes siempre irán en un ángulo recto de 90 grados. Como recordatorio, tenemos que el eje Y o el eje vertical nos representará aquella cantidad, frecuencia o valores, y que el eje X será representativo de variables cualitativas, cuantitativas y series de tiempo. Entonces, vamos a ver. Ustedes pueden ver lo que estoy rayando en la pantalla. Sí, sí se ve. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, por ejemplo, los pares ordenados en los puntos A, B, C, D, E y F. Los puntos nunca se van a llamar como letras, pueden ponerle el nombre que quieran, cualquier cosa representativa del punto de lo que queremos dar a representar, pero en este caso son letras. Entonces, X y Y significaría que en el punto A 1 es X, 2 es Y, en el punto B 4 es X y 3 es Y y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo lo vamos a poner en nuestro plano de construcción o en nuestro gráfico lineal? En el eje Y ponemos toda la cantidad o la frecuencia, que básicamente como en Pareto vendría siendo esta cantidad de cosas o cantidad de veces que nos pasan las cosas. Pueden poner el máximo acá arriba, que es lo que yo recomiendo, pero la secuencia de números siempre debe ser la misma. No van a empezar con 1 y van a saltar a 10 y después a 45, etcétera, etcétera. No, si empiezan con 1, lo ideal sería que sigan de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, hasta los valores que quieran poner. Y en el eje X tendremos la cantidad en tiempo, o sea, esas variables en tiempo. En este caso puede ser meses, entonces serían un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera, etcétera, y así con todo el tiempo en el que hayamos hecho el estudio que queremos representar. Entonces, en el punto A tendremos que en X nuestra primera variable sería el 1. Entonces, a partir del 1, nos ubicamos en el 1 y vemos cuál sería nuestra variable en Y. Entonces, en este caso sería el 2. Entonces, de 1 a 2 en Y, esta es nuestra intersección. Y la intersección es lo que nosotros vamos a marcar. Por ejemplo, en B, vemos que en X debemos estar posicionados en 4 y nuestra intersección va a ser cuando nos posicionemos también en el 3, pero de Y. Entonces, nos posicionamos acá, en el 3 de Y, y marcamos nuestra intersección. Y así sucesivamente con todos. Pregunta, ¿alguno puede decirme el aproximado de en qué par ordenado está Y? Jennifer, adelante. Hola, sería en Y, sería 3.
No, en X. Y en Y también sería 3. Ok, gracias. Brian, ¿tenés alguna otra solución? Me parece más como 2.8 en X y como 3.2 en Y. Ok, sí, más bien se acerca más a lo que serían los números con algún decimal, porque si pueden ver, tal vez el tamaño no favorece mucho. Está un poco más atrás de la línea que vendría representándonos el 3 y más arriba de la otra línea que vendría presentándonos el 3. Entonces sí, yo diría que tal vez un 2,9 con 3,1 por ahí. Pero pues sí, el que sea en hoja cuadriculada nos ayuda mucho porque siempre tenemos las líneas de guía y tenemos también esas líneas chiquititas, chiquititas que nos pueden representar también otros números a evaluar. Entonces, gracias chicos por sus respuestas, súper bien. ¿Alguno tiene una pregunta hasta el momento? Ujú. ¿Todo claro? Ok, Jorge, perfecto, gracias. Leonel, gracias. Diana, gracias. Jennifer, muchas gracias. Mariela, gracias, perfecto. Y muchas gracias a todos los que también aportaron a confirmar que tenían todo claro. Entonces, continuando, tenemos las variables discretas, que una variable discreta es una variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable. Quiere decir, no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al conjunto. Estas variables se dan de modo coherente separaciones entre valores observables sucesivos. Dicho con más rigor, se determina una variable discreta como la variable que hay entre dos valores observables, potencialmente. Hay por lo menos un valor no observable, potencialmente también. Básicamente es tomar aquellos números enteros o números 100% medibles. Entonces, sabiendo esto, acá tenemos como algunos ejemplos de cómo podemos utilizar este plano. Tenemos igual en ambos ejes, que si pueden ver la diferencia, vendría siendo que tenemos la misma secuencia numérica en eje X como en eje Y. 1, 2, 3, 4, 5. En el segundo ejemplo vemos que la secuencia es de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10 para eje X y de nuevo 2, 4, 6, 8, 10 para eje Y. Siempre teniendo nuestro ángulo de 90 grados y nuestra intersección en 0. Para el último y tercer ejemplo de que sea igual en ambos ejes, tenemos nuestro ángulo de 90, intersección en 0 y secuencias numéricas de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, eje X y 10, 20, 30, 40, 50, eje Y. Todas se pueden utilizar y todas son válidas. Sin embargo, también son válidas aquellas que combinan en los dos ejes. Por ejemplo, en este ejemplo de acá, tenemos que en el eje X contamos con una secuencia de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sin embargo, en el eje Y nuestra secuencia numérica va de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Y así sucesivamente con todos los demás. En el segundo ejemplo vemos la secuencia numérica de 5 en 5 para el eje X y aquella secuencia numérica para el eje Y de 10 en 10. Por último, tenemos en el eje X una secuencia numérica de 1 en 1 y para el eje Y de 2 en 2. Entonces, hasta acá todo claro, se entiende que cualquiera de estos ejemplos es válido y se puede usar para este gráfico. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Súper, muchísimas gracias. Ok, entonces, ahora vamos a ver su construcción. Algo así como vimos la construcción del gráfico de pastel, ahora vamos a verla, pero en lo que vendría siendo el gráfico lineal. Ok, en este
gráfico lineal vamos a tener los datos para el eje X, que vendrían siendo datos de tiempo, en este caso meses, y los datos para el eje Y, que vendrían siendo cantidades. Entonces, tenemos que en el mes de enero se realizaron 210 ventas, que en febrero 205. Este, Voy, chicas, porque veo que alguien puso algo en el chat. Nada más déjenme verlo rapidito. Tal vez sea una pregunta. Ok, excelente. Ok, Manuel, gracias. Si quieres decir algo, igual, nada más abrís el micrófono y nos comentas. Ok, entonces prosigo. Que básicamente tenemos estas variables que hemos venido viendo, ¿verdad? Desde que estamos hablando de gráficos lineales. La variable de tiempo, que les recuerdo, reitero, muy importante, vendría siendo para el eje X, y las variables en cantidades o frecuencias, que vendrían siendo las del eje Y. Ok, nuevamente, muy importante que todo gráfico cuente con título. Nosotros sabemos lo que estamos representando, pero las demás personas a las que le vamos a presentar no lo saben. Entonces es muy importante que en el título venga la situación, el problema dado, etcétera, etcétera. En este caso, según los valores que tenemos, puede ser ventas de la empresa, no sé, patitos de hule para el año, no, perdón, del año 2023, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esta plantilla que tenemos acá, tenemos los meses en la parte inferior, o sea, en el eje X, los meses que se nos dieron: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre. Y arriba la escala para el eje Y, que vendrían siendo las cantidades. Entonces, de acuerdo a las cantidades que se nos presentaron, básicamente podemos sacar esta secuencia. Sabemos cuál puede ser el mínimo y sabemos cuál puede ser el máximo, y a partir de ahí acomodar nuestros valores según veamos que es mejor. Como recordatorio, los valores de los ejes deben ser discretos, o sea, completos. Ok, entonces, antes de ver el ejemplo, teniendo en cuenta que en marzo se dieron, vamos a ver, mm, ok, no, mejor ajá, que en abril se dieron 245 ventas, vemos que el punto puede estar acá. Entonces nos posicionamos en abril, tenemos que nuestro, este, nuestro par ordenado vendría siendo abril, 245. De acuerdo a esto, vemos que el punto o la intersección que nosotros vamos a marcar estaría por acá, situando el 245 un poco más abajito de lo que creeríamos que es la mitad, porque la mitad vendría siendo el 250, y posicionándonos en abril. Entonces, 245 más o menos, abril, y nuestra intersección. Acá estaría nuestro punto. Entonces vamos a confirmar que sea cierto. Y exactamente. Entonces acá están todos los puntos colocados según nuestra tablita, y vemos que se ubican los valores según mes y cantidad, y además, muy importante para que esto sea un gráfico lineal, se unen los puntos con una línea. Esto lo que nos va a demostrar es el incremento que estamos teniendo a partir de ciertos datos. Entonces esto básicamente va a ser el recorrido visual que nosotros vamos a tener. Muy importante conectar punto 1 con punto 2, con punto 3, con punto 4, y no hacer cosas muy nada que ver, como conectar tal vez punto 1 con punto 4, porque nos estaríamos comiendo estos de acá y no estaríamos representando bien los datos que se nos arrojó mediante nuestra investigación. Entonces, básicamente es, primer paso, posicionar los puntitos según nuestra intersección de nuestro par ordenado, ¿verdad? X, Y. Y después, cuando ya tenemos todos los valores a representar, los unimos secuencialmente mediante una línea.
Entonces, ¿hasta acá todo claro? ¿O tienen alguna duda? ¿Les gustaría que me devolviera alguna parte? Ok, gracias, Cristian. Madian, gracias. Fiorella, gracias. Ok, Leonel, muchas gracias por confirmar, igual que Fabiola. Ok, perfecto. Entonces, ya que vamos bien en sintonía, vamos a ver, bueno, esto es lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver una partecita que hay por acá, que vendríamos ya viendo lo que serían los gráficos de columnas. Recordando, no sé si recuerdan tal vez la división del principio de estos gráficos de estratificación, que los gráficos de columnas los encontramos de dos formas, simples y comparativos. Existen esos dos tipos, pero vamos a ver qué son en general. La gráfica de barras muestra datos que pueden dividirse en categorías, las cuales pueden compararse entre sí. Puede hacerse un gráfico de barras de números de defecto por tipo de máquina, cantidad vendida por un tipo de producto, número de devoluciones por el cliente, eficiencia por departamento, número de órdenes por vendedor al mes, etc. Ok, vamos a de nuevo devolvernos a todo este sistema que me gusta utilizar de la imaginación. Vamos a pensar en nuestra área de trabajo o de vida personal algo que querramos medir, que querramos representar. Puede ser chiquitito, tal vez un tema que conlleve dos, tres categorías, como para que no se nos haga difícil, y pensar con cuánta frecuencia ocurre, que es básicamente ver de qué podemos hacer realmente un gráfico de barras, ¿verdad? Aunque aquí ya hayan algunos ejemplos. Ok, vamos a ver primero el ejemplo de barra simple vertical. Para este tenemos tres aspectos importantes. El identificador de los ejes, que vendría siendo departamento y empleados, y las variables de cada eje. Departamento para eje X y empleados para eje Y. ¿Por qué? Bueno, porque las variables o básicamente aquellas cosas que no sean un número nos van a ser representativas en el eje X, pero aquellas cantidades o valores siempre deben ir en el eje Y. Entonces, sabiendo esto, vamos a poder desde ya ir acomodando más o menos nuestro par ordenado. En este caso sería administrativo, 50. Ese sería nuestro primer par ordenado. Entonces, continuando. Siempre, siempre, siempre el título, qué es lo que vamos a presentarle a las demás personas, qué es lo que vamos a presentar a un archivo de la empresa, la escala y valores para el eje Y, ¿verdad? Esas cantidades, los numeritos y las variables para el eje X. Es importante que se utilice la misma distancia una de otra, no que nos quede una más pegadita o que las primeras lleven la misma distancia y la última esté súper separada, porque eso podría causar interferencia a la hora de nosotros visualizar los datos. Entonces, según el primer ejemplo, si recordamos la tablita, ay, perdón, me estoy pasando. Ok, ay Dios. Si recordamos la tablita, tenemos que para el departamento administrativo contamos con 50 empleados, para el departamento de ventas contamos con 40, en producción tenemos 60 y en calidad de inventarios tenemos 30 empleados. Y eso es lo que vamos a venir representando en este gráfico. Entonces, por ejemplo, en el departamento administrativo, nos ubicamos acá en el administrativo, sabemos que contamos con una cantidad de empleados de 50. Entonces, del mismo grosor también vamos a realizar nuestras barras, lo más perfectas y bonitas que puedan. Entonces, departamento administrativo para el eje X y ubicamos el valor que tenemos en este departamento. En este caso serían 50 empleados. Y realizamos nuestra barra, no una línea, no un colocho ni nada por el estilo, sino una barra. Entonces, venimos lo más bonito que puedan. El tope es el 50 porque no tenemos más de 50 en este departamento y bajamos. Entonces, básicamente así es como se crea este gráfico de barras. Vamos a ver ya el ejemplo resuelto, que acá está.
Entonces sería, para el departamento administrativo tenemos 50 empleados, ven que llegan hasta el 50. Para el de ventas tenemos 40. Para el de producción tenemos 60. Y para calidad de inventarios tenemos 30. Solo con ver las barritas, si ignoramos el eje Y, visualmente podemos ver qué departamento cuenta con más empleados. De viaje, como se dice popularmente, se ve que el departamento de producción, representado por la barra verde, es el que cuenta con más empleados. Sin embargo, por otro lado tenemos que el color amarillo o la barra amarilla, que vendría representando la calidad de inventarios, es el departamento con menos empleados. Entonces, básicamente, este ejemplo que les acabo de dar es el objetivo de los gráficos, que visualmente se pueda entender qué es lo que estamos queriendo representar, que se pueda entender qué es lo que está ocurriendo en ciertos departamentos, en ciertas fallas, etcétera, etcétera. Entonces, así como deben tener la misma distancia una de las otras en las barras, como dice acá con las flechitas, también es importante que tengan el mismo grosor. Todo esto por ámbitos de limpieza, de que sea fácil de entender, de que estemos presentando un trabajo bien hecho, lindo, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo vemos ya bien, sin las flechitas ni las indicaciones. Y pues básicamente así se hace. Súper, súper fácil este de barras. Ok, ¿hasta ahí todo claro? ¿Sí entendieron ese de barras? Perfecto, gracias Brian. Yorela, muchas gracias. Ok, Madian, Cristian, súper, perfecto, muchas gracias. Ok, ahora vamos a ver la segunda división del gráfico de columnas, que este se llamaría gráfico comparativo de barras vertical. En este gráfico podemos graficar diferentes variables y a la vez compararlas con diferentes factores de una misma variable, con el fin de compararlas en un mismo plano. Entonces, el ejemplo que tenemos esta vez es el de producción por departamento por turno. Entonces, nuestro departamento vendría siendo nuestra variable, que en este caso sería Viking, Orion, Dynamic y Superstiff. Y por otro lado tenemos los factores a comparar mediante las columnas. Obviamente, para que pueda ser comparativo debemos tener más de dos factores. En este caso tenemos el turno A, que suelen ser los turnos de la mañana, tal vez de 6 a 3, de 7 a 4, dependiendo de la empresa, y el turno B, que suelen ser los turnos nocturnos. Entonces, vamos a comparar el comportamiento de estos turnos dependiendo del departamento. Entonces, nada más como para confirmar, vemos que en un mismo departamento estamos teniendo dos factores a comparar. ¿Y cómo se hace esto? Súper, súper fácil, casi, casi igual que el de barras. Entonces, primero vamos a utilizar una leyenda con identificador de colores a usar para cada factor a comparar. En este caso tenemos dos factores, denominados turno A y turno B. Entonces vamos a utilizar colores distintos para que logremos identificarlos. Entonces, en este caso, el turno A va a ser representado por el color celeste y el turno B va a ser representado por el color anaranjado. Pero ¿cómo sabemos a qué pertenece cada turno, a cuál departamento? Bueno, siempre siguiendo lo que vimos en el gráfico anterior, que vendría siendo que para el eje X tenemos los departamentos, las variables, y para el eje Y tenemos las cantidades. Entonces, en este caso, suponiendo, sin seguir el ejemplo, que el departamento Orión en el turno A cuenta con 20 trabajadores y en el turno B cuenta con 15, más o menos quedaría así. Nada, déjenme cambiar el color. Que para el turno A cuenta con 20, entonces hacemos la barra del mismo grosor, bien bonita. Y para el turno B cuenta con 15, entonces lo mismo, solo que otro color, ¿verdad? Entonces ahí más o menos y baja. Ok, cosas importantes acerca de este gráfico. Las barras de los factores a comparar van pegadas, pero las barras de las variables a comparar van separadas, siempre con la misma distancia y grosor. Para que no se les haga un enredo, vamos a ver esto que acabo de decir.
Entonces, básicamente quedaría así. Tienen una misma distancia entre cada comparación de variable, o sea, entre departamento, pero al momento de comparar los factores están pegaditas. Entonces ven que esto es lo que decía el turno A representado por el color celeste y el turno B representado por el color anaranjado. En este caso, por ejemplo, Dynamic puede llegar a decir, bueno, perdón, Orión puede llegar a decir, no, es que ellos están dando más producción en general. Sí, claro, pero es porque tenemos más personas en el turno, o sea, tenemos muchas más personas, por consecuente, tenemos más producción en el turno de la mañana. Ellos tienen menos personas en el turno A, por consecuente, también tienen menos producción. Sin embargo, en el turno B, observamos que Orión debería tener más producción a contrario de Dynamics que tendría menos por cantidad de personas. Entonces, hasta acá entendido, todo bien, todo claro, ¿alguna duda? Ok, muchas gracias por confirmar. Ok, gracias. Súper. Ok. Acá ya lo vemos el gráfico limpio, contamos con el título, con la leyenda que nos va a ayudar a identificar, con las barras separadas correctamente cuando es necesario separarlas y pues pegaditas cuando es necesario que estén pegaditas. Vemos el eje Y que cuenta con la producción y el departamento en el eje X, ¿verdad? Ok. Por último, vamos a ver el tema de dispersión. Pero antes de vamos a tomarnos unos 2 minutitos de descanso y volvemos con porque tal vez este puede ser un poquito más enredadillo. Ok, ahora sí, continuando con los gráficos de dispersión, quería preguntarles si tenían alguna dudita acerca ya sea de la parte teórica que vimos o de esta un poco más práctica en donde involucramos los gráficos circulares y los lineales. Ah, bueno, y los de columnas. ¿Algún comentario? ¿Un todo claro? ¿Un no? La verdad no tanto. ¿Un dedito? Ok, gracias. Súper, muchas gracias. Ok, perfecto. Ah, no, ¿alguien levantó la mano? Creo que fue un dedazo. Ok, cualquier cosa si no la vuelven a levantar y con muchísimo gusto. Ok,
Entonces continuemos con los de dispersión. Haceme un momentito para cerrar esta ventanita. Ok, gráficos de dispersión. Se utiliza para estudiar la posible dependencia entre dos variables, características de calidad o causas de problemas seleccionadas en el Ichikawa. Ok, acá tenemos los diagramas de dispersión que básicamente nos van a demostrar la regresión y la correlación. Ok, tipos de regresión más usados. Tenemos la correlación positiva y la correlación negativa. Entonces, pregunta, ¿cómo sé cuando la correlación es positiva o negativa? En otras palabras, ¿cómo sé cuando va hacia arriba o hacia abajo? ¿Alguien que quiera responder? ¿Cómo sé que alguno de estos va hacia arriba o hacia abajo? Bien, profe, no Yo recuerdo. pienso que hay que dar como parámetro siempre el Y. Entonces, arrancamos del Y, digamos, arrancamos de izquierda a derecha, de Y a X, y ahí nos damos cuenta si lo que hicimos es hacer una inclinación hacia arriba o una inclinación hacia abajo, para ver si cuál es positiva y cuál es negativa. Ok, Jorge, muchas gracias. No sé si alguien más iba a decir algo. Por el chat tenemos por la posición de los ejes. Ok, correcto. Ambas son correctas, así que muchas gracias a Jorge y a Leonel que participó por medio del chat. Sí, básicamente como Jorge dijo, y así es la explicación que yo les iba a dar, nos tomamos como punto de referencia el eje Y. Y de ahí, de izquierda a derecha, es donde vamos a identificar cuál va hacia arriba y cuál va hacia abajo. Entonces, básicamente se vería algo así. Ya visualmente uno medio logra entender cuál va hacia arriba y cuál va hacia abajo, pero siempre es mejor confirmar, leyendo de izquierda a derecha el gráfico. Que para el diagrama de dispersión es importante decirles desde ya que no hay que hacerlo lineal, o sea, no hay que ponerle una línea en cada punto ni conectar, ya que es literalmente un gráfico de puntos. Entonces, es importante también, ya que estamos en esta diapositiva, recalcarles que el que acá diga correlación positiva y acá diga correlación negativa no significa que una esté correcta y la otra no. Simplemente ese es el comportamiento, ya sea ascendente o descendente. Así es como se llama. No es que una está incorrecta y la otra está bien o, o así. Entonces, continuando. Ese sería nuestra tablita, lo que nosotros iríamos a representar por medio del gráfico de dispersión. Muy importante, teniendo en cuenta lo mismo, que el eje X nos va a representar la variable de tiempo y el eje Y nos va a representar lo que vendrían siendo pues las ventas, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos los puntitos de acuerdo a nuestra tablita que viene siendo que en el trimestre número 1 obtuvimos 600 ventas. Entonces nos ubicamos en el 1 y más o menos por donde estaría el 600, que sería por acá, y marcaríamos nuestra intersección y así sucesivamente con todas, que en el trimestre 2 tuvimos 1550 ventas, entonces nos ubicamos más o menos por donde estaría el 1550. Realizamos así como nuestra rayita para que quede súper perfecta la intersección y marcamos la intersección. Y así sucesivamente con todos los trimestres y todas las ventas obtenidas. Ya ahí vamos viendo la dispersión, ¿verdad? Ok, así es como se realizaría en Excel. Sería copiar los datos que básicamente que recolectamos o que nos brindaron en una tablita, seleccionarlos
irnos a la parte de gráficos, estos gráficos que se vean así como la mitad de un plano cartesiano y muchos puntitos, le damos clic, le damos en dispersión y ya ahí nos saldría el gráfico. Sería nada más de editarlo a la conveniencia o necesidad del negocio para que sea más claro, ya sea editándole el eje Y con la secuencia numérica o cambiándole pues el título, ¿verdad? Que eso siempre es indispensable. Ok, una vez que ya tenemos el gráfico hecho, nos vamos a ir a la tab o pestaña de diseño, vamos a seleccionar diseño rápido y le vamos a dar a ese que tiene como una F y una X. Eso lo que nos va a arrojar son unos datos sumamente indispensables para lo que sería la regresión, que básicamente es esa línea que tenemos ahí punteada que nos muestra como una predicción, básicamente. Entonces, no tenemos que hacer ningún cálculo, solo esos pasos, seleccionar pestaña de diseño, ese cuadrito que tiene como una F y una X y nos va a dar los datos. R vendría representando la raíz cuadrada, que en este caso es 0.9332, pero que vendría siendo, ¿verdad? Simplificada y redondeada 0,96 o 96%. Ese 96% lo que básicamente nos representa es la confiabilidad. Okay, ya se los voy a explicar más adelante cuando veamos esto. Estos son los pasos para sacar esos datos en calculadora científica. No para hacer el gráfico, pero sí para sacar los datos que nos van a ayudar a tener ese pronóstico, esa predicción o bien llamada regresión. Entonces, el primer paso es dirigirnos a donde dice modo y seleccionar 3, que vendría siendo el modo estadístico. Después vamos a seleccionar la opción 2. Esto se selecciona con los mismos números, ¿verdad? El siguiente paso sería ingresar los datos. Nos va a arrojar la columna X y Y ahí es a donde vamos a ingresar los datos según donde sepamos que deban ir los datos según el eje, ¿verdad? Entonces, en el eje X agregamos también, nos podemos guiar con la tablita y en el eje Y, pues los siguientes. Después le damos en esa teclita de ahí que dice AC y seleccionamos Shift 1 y Rec, que básicamente esta vendría a depender del número. Como pueden ver en el ejemplo, sería 5, entonces sería seleccionar Shift 1 y 5. Pero he llegado a escuchar que en otras calculadoras ese Rec es representado por el número 6, entonces ahí cambiaría un poquito. Y automáticamente la calculadora nos va a generar esos datos que nosotros necesitamos. En este caso, ¿cuáles son los datos que debemos tener a mano para este paso de regresión? Sería el dato de R, que viene siendo la confiabilidad, A y B, que los arroja la calculadora, ¿verdad? Entonces, continuando. Acá es como vamos a ver cómo funciona eso de la regresión. Tenemos, como les mencioné, los datos del método de regresión, que sería R el 96%, A en el caso de la tabla del ejemplo sería 441,7 y B 359,6. Estos datos, como ya les dije, los genera automáticamente tanto Excel como la calculadora. Claro, ¿verdad? Siguen todos los pasos de ingresar los datos, darle a una ventana distinta según sea el caso de Excel, etcétera, etcétera. Ok, chicos, antes de continuar, voy a pausar un momentito porque tengo que ir a recoger una cosa que llevo esperando desde la tarde y hasta ahorita llega. Entonces, denme unos minutitos y ya volvemos. Tómenlo como un descansito.
Ok, listo. Entonces, continuando, tenemos, repito, los datos que puede generar la calculadora o Excel para el método de regresión, que los importantes serían R, A y B. Y creo que me quedé acá, tenemos que B sería 359,6. Ahora, para la ecuación de regresión vamos a usar esta formulita que está ahí, que sería que Y es igual a A más B por X. X vendría siendo la proyección que nosotros haremos. Como pueden ver en la tablita, tenemos que la proyección de los siguientes trimestres sería del trimestre 13, 14, 15 y 16, pero aún no tenemos esta variable. No es nada seguro, pero como bien lo dice la palabra, la podemos proyectar. Con los datos de regresión, como dice en la notita de al lado, se genera el pronóstico de los trimestres por venir. Entonces, teniendo en mente esta fórmula, sabremos que A nos vendría representando un valor que no cambia, un valor fijo, que sería 441,7, más B, que también sería un valor fijo, paréntesis, ¿verdad? Muy importante. No son valores que siempre que hagamos un gráfico de dispersión van a ser fijos, sino que va a depender de lo que estemos evaluando según nuestro estudio o la información brindada. Ok, sabiendo esto, continuamos. B sería 359,6 y lo vamos a multiplicar por X o por la variable que queremos saber. En este caso sería el trimestre 13. Entonces nada más ponemos por 13. Quedaría 441,7 más 359,6 por 13, dándonos un resultado de 5.116,7. ¿Qué significa ese 5.116,7 en el trimestre 13? ¿Alguien puede decirme? Ventas. Perfecto. Súper, Jorge, muchísimas gracias. Exacto. No es una proyección fija, no significa que en el trimestre 13 la empresa, perdón por la expresión, a huevo va a tener 5.116,7 ventas, pero es un aproximado, es una proyección, es algo que podemos ir evaluando o teniendo en cuenta. ¿Para qué? Para tal vez tandas de producción, inventarios y cosas así. Para el trimestre 14 vamos a utilizar exactamente la misma fórmula, que sería Y es igual a A más B por X. Entonces quedaría 441,7 más 359,6 por 14, que sería la variable que queremos investigar, dándonos un resultado de 5.476,4. ¿Alguno puede escribir por el chat o decirme cómo quedaría sustituida la fórmula para el trimestre 15 para que el resultado sea 5.836? Mm, Es la fórmula de la que les he venido hablando. Entonces, ¿cómo quedaría A más B? No necesito el resultado, sino nada más entender que ustedes básicamente me entendieron cómo se sustituye la fórmula. No, el trimestre, como lo podemos ver en la tablita, sería este, bueno, dame un momento más bien, perdón. Ujú, como podemos verlo en la tablita, Y vendría siendo esta variable de X, ¿verdad? Que como vimos en el gráfico pasado, en los gráficos lineales, la variable X nos vendría representando el tiempo, ya sean meses, años, trimestres, como en este caso. Entonces el trimestre no sería Y serían las ventas, esas cantidades variables.
en palabras más simples, Y sería el numerito. Y el trimestre o X vendría siendo el tiempo. Ok, entonces los devuelvo acá, donde está la formulita, para ver si alguno me puede decir cómo la sustituyó. No tienen que hacer ningún cálculo, no tienen que usar la calculadora ni nada, pues porque ya acá tenemos el resultado, 5.836. Solo ver cómo la sustituyen. Ok, Fabiola nos hizo el favor de contestar y dice que 441,7 más 359,6 por 15. Súper bien, Fabiola. Muchísimas gracias. Está súper excelente tu respuesta. Entonces sí. Entonces chicos, básicamente es así. No tengan miedo. Si creen que puede estar mal, no se preocupen. En este caso, Fabiola lo hizo súper bien. Pero si alguien se equivoca o así, no pasa nada. Yo con mucho gusto vuelvo a explicar. Entonces, es nada más sustituir datos. Ya tenemos A, ya tenemos B. Recordarles que para R, A y B no hicimos ningún cálculo. Simplemente seguimos indicaciones o pasos, tanto en Excel como en calculadora científica. Entonces es mucho más fácil. Nada más sustituir. A será un valor fijo dependiendo de nuestra operación o nuestra tablita, al igual que B. Y así pues sustituimos. X sería nuestra variable de tiempo. En este caso, vemos que acá lo que no tenemos son las ventas y eso es lo que queremos proyectar. Eso es lo que queremos saber, el aproximado de cuánto tendremos en cierta cantidad de trimestres. Entonces, así es básicamente como se vería ya tanto el gráfico de dispersión, que vendrían siendo, como les dije, solo los puntitos, y la regresión. Entonces, en la nota que viene al lado podemos ver que dice, esta línea se dibuja con los datos que se generen a través de la ecuación de regresión. Esta línea se llama predicción, con nivel de confianza de R. Entonces, tal vez en la diapositiva pasada no supimos mucho al final qué hacíamos con R, porque en la fórmula no se utiliza. Sin embargo, R es nuestro medidor de confianza, básicamente. En este caso, R nos está diciendo que podemos tener un 96% de confianza en que la regresión será bastante aproximada a estas estadísticas que estamos proyectando. Entonces, es básicamente 96% certero que tendremos de 5.000 a 6.000 ventas desde el trimestre 13 hasta el 16. ¿Me entendieron esa parte de R? Es la confianza, básicamente, el nivel de confianza que podemos tener en la proyección. Entonces, no sé si me entendieron. Súper, gracias, Leonel. Fabiola, ¿tienes alguna pregunta o fue un dedazo? Jennifer, gracias. Diana, gracias. Mariela, Yerela, Fabiola, súper. Ok, muchísimas gracias. Entonces, básicamente, eso sería R. Después, yo les dije al principio que para este gráfico no es necesario hacer una línea, porque si no, pues lo estaríamos haciendo lineal y la idea es que sea de dispersión. Entonces, básicamente esta línea es nada más por temas de proyección, por temas de regresión. Como ven, no se conecta con ningún punto directamente. Tal vez pasa, atraviesa o está muy cerca de uno que otro, pero no está conectada. No es como en los gráficos lineales, que del punto 1 teníamos que conectar al 2, al 3, al 4, sino que esta línea es muy independiente del orden de los puntos. Entonces es nada más como la predicción. Ya ahí ya usamos los tres datos que nos arrojaría Excel y la calculadora, que sería R para saber cuánta confianza debemos tener en esta regresión, en esta proyección, A y B para utilizar la fórmula y obtener los datos a proyectar. Entonces, esta sería la presentación del día de hoy, pero ahora quería preguntarles a ustedes si tenían alguna duda tanto del ámbito teórico que vimos hoy, que sería un poco más de estas herramientas que no llevan números, en otras palabras, que vendrían siendo los círculos de calidad, que fueron las primeras que vimos, ciclo PHVA o ciclo Deming, como también se conoce, y las hojas de verificación. ¿Alguna duda respecto a esos tres? Jorge, dime. No, ahí nada más cabe, digamos, ya para la próxima, que podamos ver lo del el Pareto que quedó
quedó ahí, veremos, ¿verdad? Para ver cómo nos fue. Porque ahí sí, en el Pareto sí tengo mis dudas, que me costó acomodar Ok, el eje Y primario con el secundario, de que tienen que ir como muy iguales de los dos lados, pero sí, ya luego, quizás cuando lo revisemos, de ahí aclaramos dudas. ok. Sí, Jorge, yo fue que presenté un problemita con la computadora y más que todo con el Excel, pero bueno, les aseguro que hoy mismo queda el video acerca de cómo se resuelve eso en la plataforma. De igual forma, yo voy a avisarles por el grupo cuando ya se subió. Entonces ahí podemos revisar y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto por correo o la próxima clase la vemos. Entonces, vamos a ver. Mariela, sí, claro, ya te explico lo de nuevo sobre sacar R. R, A y B básicamente no tenemos que sacarlo nosotros porque directamente nosotros no realizamos ningún cálculo. Si hacemos este gráfico en Excel, los pasos son los siguientes. Entonces, copiamos básicamente los datos que se nos estén brindando, en este caso la tablita, esta, de trimestre y ventas, los seleccionamos, nos vamos a la ventana de insertar en Excel, en donde están los dibujitos de los gráficos, buscamos el que tiene muchos puntitos y le damos clic a ese. Vamos a ver el de dispersión, pero le vamos a dar al que no está unido por líneas. Entonces, lo tocamos y nos va a arrojar el gráfico, el cual podemos editar o hacerlo más lindo según la necesidad del negocio, ya sea acomodando mejor las secuencias numéricas para que los números queden mejor o poniendo un título más representativo, ¿verdad? Una vez que tenemos el gráfico listo, lo que vamos a hacer es seleccionarlos, dirigirnos a la pestaña de diseño. En diseño tocamos esta esquinita de acá que básicamente dice diseño rápido y nos dirigimos a este de acá, que cómo lo diferenciamos de todos los demás, porque tiene una F y una X en el centro. Ven, que está ahí chiquitito, pero es más negrito, tiene una F y una X. Entonces, una vez que seleccionamos eso, nos va a tirar automáticamente Excel lo que sería R. Entonces ya ahí ven, es esta línea punteada, perdón, ajá, y esa sería la regresión. Ese 96%, bueno, Excel nos tira un 0,9332, que redondeado y simplificado sería 0,96 y en porcentaje sería 96%, va a ser la confianza que nosotros debemos tener pues en la regresión, la confiabilidad que va a tener esta regresión o esta proyección. Si no lo estamos haciendo en Excel y lo estamos haciendo a mano alzada, los pasos serían los siguientes. En la calculadora le damos a modo y seleccionamos el 3 o el número que esté representado por el modo estadístico. Luego seleccionamos el 2, que sería ese A más B X. Ingresamos los datos según correspondan en los ejes X y Y. Le damos AC, va a parecer que se nos eliminó el proceso, pero en ese momento debemos darle Shift 1 y Rec. Rec en este caso, como ven en la imagen, es 5, pero en otras calculadoras puede ser otro número. Entonces damos el número que está representado por Rec. Y después ya le damos igual y la calculadora nos va a generar los datos. Nos va a dar A, nos va a dar R y nos va a dar B. Con esos datos lo que hacemos es la regresión, ¿verdad? R para la fórmula no tocamos nada, simplemente lo dejamos ahí. Y A y B es lo que utilizamos, como yo les expliqué antes o como puso Fabiola en el chat en el caso del trimestre 15. La fórmula sería que Y es igual a A más B por X, lo que significaría, por ejemplo, para el trimestre 16, que sería 441,7, que vendría siendo A, más 359,6, que vendría siendo B por X. Y X sería la variable que queremos descubrir, en este caso 16, arrojándonos un resultado o un pronóstico de 6.195,6 ventas para el trimestre 16. Y pues como acá dice, se dibuja la línea con los datos que se generen a través de la ecuación de regresión y esta línea se llama predicción con nivel de confianza de R, o sea, el nivel de confianza que vamos a tener es el 96%. ¿Te quedó claro o tenés alguna otra duda?
Perfecto. Muchísimas gracias a vos, Mariela. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Ok. Les quería hacer dos preguntas antes de terminar la clase. Entonces, la primera es si tienen acceso o creen que para la próxima clase, que ya vendría siendo el módulo 2, tendrían acceso a Kahoot. No sé si saben qué es. Es una aplicación en el teléfono. Se puede usar en línea o se puede descargar la aplicación. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, si la quieren descargar, la pueden tener descargada para la próxima clase, para hacer una actividad linda, algo fuera de lo normal, tal vez. Y si no, nada más la próxima clase se pueden conectar desde el internet. Y también quería preguntarles si tienen acceso a llenar un form, que básicamente es ingresar a un link que yo les mandaría. Ok, veo que sí. Muchísimas gracias. Esto es porque para mí como profesora es súper importante saber qué opinan ustedes de la clase, qué les gustaría saber o aprender y de qué forma hacerlo. Entonces yo les estaría mandando un form como con una evaluación de ustedes hacia mi persona, hacia mi clase, para ver si podemos implementar algunas ideas que ustedes tengan o yo guiarme de si lo estoy haciendo bien o no. Y nada más como recordatorio, entonces, hoy queda subida también esta clase. Esta semana sí tienen examen. Vendría abarcando la semana 2, 3 y 4, que es esta que estamos viendo. Y también hoy mismo queda lo que sería el ejemplo de Pareto. Voy a intentar, a los que me lo mandaron por correo, si quieren aún me lo pueden mandar, darles como ahí comentarios, un feedback y si no, pues estaría en la plataforma. Entonces, ese sería por el día de hoy, chicos. Muchísimas felicidades por haber terminado el módulo 1, por concluirlo con éxito. Bueno, falta el examen, pero yo sé que son súper capaces y que van a poder. Entonces, ese sería de mi parte hoy y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Brian, ¿tenés alguna pregunta? Claro, profe, una última pregunta. Con Dímelo. respecto al examen, es Ajá. justamente, ¿la Ujú. fecha ya está definida? O sea, Sí. yo sé que se hace durante X semana, bueno, tienes toda la semana para hacerlo, pero me Ujú. refiero, no es esta semana. Sí. Ah, ok, eso quería saber. Sí, seguro ya, si no queda habilitado hoy, ya mismo, queda habilitado mañana y tienen hasta, hoy no recuerdo si es el lunes o martes hasta mediodía. Alguno de esos 2 días tienen. Ok, perfecto. Ujú. Sí, entonces, no sé si alguien más quiere decir algo y si no, ya se pueden retirar. Muchas gracias. Se utilizará calculadora científica para el examen. ¿De cuántos ítems es el examen? Ok, ¿de cuántos ítems es el examen? Aún no lo sé porque no lo he... Ok, yo lo que hago es habilitar los exámenes. Los exámenes ya están predefinidos según la materia. Entonces, apenas lo habilite, yo lo sabría. En caso de que me corresponda a mí habilitarlos hoy. De no ser así, no sabría decirte. Y se utilizará calculadora científica para el examen. Yo recomiendo que la tengan porque, como les dije, este, yo tuve un examen de logística en la que sí debí utilizarla, entonces yo recomiendo que tengan a mano, pero son exámenes que vienen directamente desde la coordinación. Entonces, cualquier cosa me va a llevar esa pregunta a la calculadora científica y voy a ver si hoy mismo les puedo dar una respuesta por medio del grupo. Yo supongo que sí, pero entonces lo voy a averiguar hoy. Y Brian, dime. Sí, solo una cosita más. Ujú. Dado que el examen es para cerrar el módulo 1, podemos dar por hecho que contempla más que todo la clase anterior y esta también. Sí, bueno, contempla, como mencioné, las últimas 3 semanas, ya que el primer examen lo hicieron de la primera semana, que era todo lo de inducción, a quién debo hablarle primero en caso de que tenga un problema, etcétera, etcétera, pero este contempla estas 3 semanas, la materia, ya. Como recuerdan, en la primera semana de materia vimos 5 S, catchball y algunas técnicas así. En la segunda vimos Pareto, y planos de calidad y esas cositas. Y pues la tercera de materia que vendría siendo hoy, que vimos estas técnicas más teóricas, estas herramientas de calidad teóricas y ahora las gráficas. Entonces básicamente contemplaría eso. Excelente, gracias.
Súper. Entonces, buenas noches, chicos. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana.